Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replicó: ¿hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. De verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Señor Jesús, ayúdanos a permanecer en ti, a creerte a ti, para que seas glorificado a través de nuestros actos. Te pedimos que nos quites la ceguera espiritual que nos impide verte golpeando nuestra puerta para habitar en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les saluda Liliana de la comunidad Verbum Dei de Bogotá. Y el día de hoy les invito a que oremos con el Evangelio tan rico y especial que tenemos el día de hoy, que es de San Juan, capítulo 14, del 7 al 14. Juan 14, del 7 al 14. Jesús nos está mostrando un misterio espiritual de su unidad entre el Padre, el Espíritu y Jesús, que aún siendo uno, son uno, siendo trino, y que no se quedan solamente en esa unidad, sino que nos invitan a compartirla para ser partícipes de ella. Dice: lo que yo les hablo, no lo hablo por cuenta propia. Es el Padre que permanece en mí, Él el que hace las obras. Y quien crea en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores. Entonces, Jesús es Dios. Y al compartir también nuestra naturaleza humana, nos está mostrando el camino que es dejar actuar la divinidad en nosotros. Estar en Dios, dejarlo permanecer en nosotros, es en doble vía, ¿no? Entonces, el vivir esta realidad nos cambia todo lo que es ser cristianos, lo que significa, porque es Dios mismo actuando a través nuestro. ¿Sí? Uno a veces piensa, para cumplir los mandamientos de Dios, Dios me manda a amarme, Dios me manda a perdonar, entonces para lograrlo yo tengo que ir a la capilla, tengo que orar, tengo que llenarme de fuerzas y entonces salgo a la calle, salgo a mi vida cotidiana, amo hasta que me canse, hasta que se me acaben las fuerzas y luego vuelvo a la capilla, vuelvo a orar para poderme recargar. Pero no es así. Dios quiere amar a través nuestro, quiere perdonar a través tuyo. Entonces ya no son las fuerzas propias, mis buenas y loables intenciones, sino que es Dios creando a través mío. Un Dios que permanece en mí y que no se queda quieto e impávido mientras yo vivo, sino que quiere vivir a través mío. ¿Sí? Entonces lo dice Jesús, no lo hablo por cuenta mía, es el Padre que permanece en mí, Él es el que hace las obras. ¿Sí? Yo llegué a empezar a entender este misterio gracias a un misionero que lo puso en esos términos, pero luego lo vi que era posible gracias a una persona que lo vivió y con su ejemplo habló más que toneladas de teoría. Un sacerdote nos compartió que siendo él capellán de un hospital militar conoció a una chica que en medio de su entrenamiento tuvo una lesión en uno de sus pies y tenía que andar con muletas en el hospital mientras le hacían la terapia.
en una de esas, subiendo las escaleras con la muleta, perdió el equilibrio y se cayó de espaldas, y eso le causó una cuadraplegia. Sus brazos y sus piernas quedaron paralizadas. Aún estando hospitalizada, en medio de su tratamiento, resulta que se contagió de una bacteria que la dejó ciega. Y entonces tantas cosas juntas para afrontarlas son difíciles. Entonces ella comulgaba constantemente, y en uno de esos momentos el padre tuvo la confianza como para hablar con ella y decirle pues cómo podía afrontar todo eso que estaba pasando, ¿sí? Y ella le respondió: es porque Jesús vive en mí y me ayuda a cargar la cruz, entonces yo puedo. Jesús que vive en mí es el que me ayuda a cargar la cruz, y gracias a eso yo puedo. Y luego nos contaba que un día, haciendo su ronda, pasaba por la habitación de esta chica y la vio llorando y sollozando algo, y él se acercó sin que ella se diera cuenta para escuchar qué era lo que decía. Y en medio de sus lágrimas, porque era muy fuerte el dolor físico, decía: ánimo Jesús, tú puedes. Y a mí esa experiencia, cada vez que la pienso, no puedo sino darle gracias a Dios por este ejemplo de vida, por esta persona que permitió que en medio de su debilidad, de su situación, Él estuviera dentro de ella y le ayudara a vivir ese día a día. Ella estaba permitiendo que la Trinidad misma se encarnara y la llenara de fuerzas. Y es que este es el camino que nos muestra Jesús, ¿sí? Qué bonito que nosotros lo reconozcamos y lo aceptemos, y no seamos como Felipe, que estamos a veces ciegos a esas insinuaciones y que no permitimos que Jesús mismo actúe a través nuestro. Tanto tiempo, dice, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me conoces. Pues ¿cuántas veces pasa eso? Jesús está ahí cerca, queriendo vivir esta inhabitación, queriendo que nosotros hagamos parte de este misterio, y no lo conocemos, ¿sí? Es un misterio pues porque viene de pura gracia de Dios, ¿sí? Qué bonito que lo reconozcamos y que sea Dios actuando a través nuestro. Entonces, una madre dándole la bendición a su hijo no es la madre, es Dios mismo que le da la bendición a través de esa madre a un hijo, ¿sí? También me ayudaba mucho para poder entender este misterio, y dentro de mi oración, viendo este anhelo tan grande y reconociéndome tan pequeña, ver que el mismo Jaime Bonet pues sentía en su corazón ese anhelo, esa llamada de Dios, y al mismo tiempo se reconocía en medio de su pobreza espiritual. Dice en una de sus poesías: en mí el buen Dios se fija y me pide ser yo su posada, ser la casa de Dios preferida, porque en mí quieres instalar su morada. Morada de Dios tan querida, que a mi puerta me insiste y me llama, y aunque vea mi choza en ruinas, tan pobre y destartalada, me toca, me insiste y me grita, por favor que le escuche y le abra, porque aunque tan pobre es mi vida, reconstruir Él quiere su casa. Y me ruega, por favor, me suplica que sea por Él habitada, que a precio de su sangre me estima, porque Él así me ama y me ama. Hoy hagamos esta oración de pedir que el Señor entre en nosotros, que le permitamos que entremos en esta gracia, en este gran misterio, en este camino que el Señor quiere para nosotros a través de María. María que vivió este misterio. Ella es nuestro ejemplo de ese permitirle al Espíritu habitar en ella, de permitirle a Jesús mismo hacerse carne de la forma más literal, pero también nos puede a nosotros ayudarnos a vivirlo de una forma, de la forma como Dios quiere, espiritual,
a través de cada acto que sea Dios mismo siguiendo actuar a través nuestro, y que entonces le demos un nuevo significado al ser cristianos, porque es Cristo que vive en mí. Yo de corazón deseo que vivas este misterio de la mano de Jesús, de María, y que le permitas rehacer su casa, le permitas vivir en medio de tu corazón, por más humilde que a veces lo sintamos, pero es Dios por su gracia, por su amor, que quiere hacerlo. Entonces, que tengas una muy, muy bendecida oración.